Esta exposición va a tocar temas y términos y problemáticas que se expresaron, se desplegaron a lo largo del siglo XIX y siglo XX, y son de alguna manera retocados, obviamente de una manera disminuida, fragmentaria y balbuceante en el siglo XXI. Estos términos y tópicos y problemáticas tienen que ver con esas acepciones de raza, nación, Estado-nación, imperialismo. Y nosotros vamos a introducir un término más que manejamos conceptualmente desde la perspectiva de Jacques Derrida: diseminación. Nosotros nos hemos referido a la diseminación como un complemento, y más que un complemento, de la deconstrucción, como una consecuencia material de la deconstrucción, que tiene que ver con la diseminación de las instituciones. Muy bien, el término de raza se consolida ideológicamente en los usos ideológicos a lo largo del siglo XIX y adquiere una monstruosa aplicación en el siglo XX. La Revolución Francesa y antes la guerra anticolonial de las 13 provincias de Norteamérica contra el Imperio Británico, o la corona británica y el colonialismo británico, y después de la Revolución Francesa con la consecuencia singular, intensa y profunda de la Revolución Francesa, pero sobre todo consecuencia y resistencia y contestación a la trágica y dramática esclavización que forma parte del colonialismo moderno, que es la base del sistema mundo capitalista, que es la guerra anticolonial haitiana de los afro-haitianos y de los africanos, porque eran africanos que desembarcaron y todavía no tenían descendientes, y no eran descendientes en la isla que era una joya en el comercio y obviamente en el cultivo y en la cosecha de la caña, y por lo tanto de la cadena productiva del azúcar y de la producción, distribución y consumo del azúcar, que era muy importante en pleno contexto de la consolidación, ampliación e intensificación y transformación del sistema mundo capitalista. Y en esta etapa tan paradigmática que es la Revolución Industrial Inglesa. Entonces, estamos hablando de un contexto que se da a lo largo del siglo XVIII y tiene hitos específicos en el siglo XVIII, sobre todo respecto a la Revolución Francesa, que era de 1789, y que tiene, digamos, itinerarios anteriores con la guerra anticolonial norteamericana, itinerarios de 12 años de guerra anticolonial en Haití. Todo este contexto
todo toda esta temporalidad agitada que define, da un perfil, una conformación al sistema mundo capitalista. Es el referente importante con toda esta perspectiva de estas discusiones, estos desarrollos ideológicos que tienen que ver con la raza, la nación, el Estado-nación, imperialismo. Hannah Arendt, en su brillante libro lúcido e iluminativo, en plena oscuridad o en el contexto de la oscuridad, puesto las referencias tienen que ver con esa oscuridad de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Hannah Arendt trata estos temas de una manera no solo erudita, sino a través de un análisis descifrador, decodificante, y podemos decir, ya desde la perspectiva de Derrida, de constructor de las ideologías raciales, imperialistas y nacionalistas. Por eso vamos a recurrir también a Hannah Arendt en la reflexión sobre los términos usuales en las ideologías del siglo XIX, aplicadas en el siglo XX de una manera monstruosa y repetidas de una manera desgarbada en el siglo XXI. Bueno, cuando se forman las naciones, sobre todo cuando la nación como construcción popular y de la revolución francesa, la nación como tal, se conforma pues como una rebelión y desarrollo material, institucional del tercer estado, del pueblo, frente a la nobleza y frente también a la monarquía, que ya tenía sus concomitancias con el tercer estado, pero el tercer estado se rebela contra la monarquía y contra la nobleza. Entonces el pueblo conforma, hace emerger a la república moderna, en un contexto de la revolución social. Es una revolución social y es una revolución política. Es ambas cosas. Y eso transforma el ámbito, el tejido social, las instituciones, dando lugar al nacimiento de la República moderna. En ese contexto se forma la nación se concibe como pueblo. Se concibe como pueblo y es una conformación, tanto jurídica, política, como histórico-política. Pero también es una conformación revolucionaria en la medida que estamos hablando del pueblo, y el pueblo es la voluntad general que va a legitimar a este Estado republicano. Pero la nación aquí entonces está conformada por distintos pueblos. Hay un acuerdo, un pacto, un encuentro. Es decir, hay un reconocimiento de la diversidad que se convierte como acto político en pueblo. Entonces, la nación deja de tener su antigua acepción
consanguínea. En este caso, la nación adquiere una connotación de acuerdo, de encuentro, de la pluralidad. Y en ese sentido se acerca mucho al concepto de pluralidad, de política, visto desde la pluralidad de Hannah Arendt, en qué es la política. Entonces estamos hablando de una nación como una construcción institucional. En ese sentido, una construcción del Estado-nación, de la República. La nación en este sentido es un acontecimiento republicano. Frente a la República se levantan los ideólogos de la nobleza, que van a reclamar el derecho de conquista frente al pueblo. Se van a considerar herederos de los francos, de los germanos, conquistadores de la Galia. Y van a considerar el derecho de conquista como derecho de la nobleza. Derecho a gobernar sobre el pueblo, que es considerado el pueblo vencido. Esto lo hemos tratado varias veces, expuesto por los cursos en el Colegio de Francia de Michel Foucault. Esto hemos visto desde la perspectiva erudita también de Michel Foucault, que recurre a este ideólogo noble Boulainvilliers, que plantea precisamente esto en plena reacción contra la Revolución Francesa y por tanto reclamando el derecho de los nobles y de la aristocracia, no solamente frente a la Revolución Francesa, sino frente a la monarquía, porque considera que el rey, que es noble, ha traicionado a la nobleza y se ha aliado al tercer estado. ¿Por qué es importante esto? Porque el concepto de nación está muy lejos, pues, del concepto de raza. La nación no tiene que ver con la raza, que es una de las confusiones que se van a dar en el siglo XX y se vuelven a dar de una manera balbuceante en el siglo XXI en las hilachas ideológicas, porque no son otra cosa, no son ideologías trabajadas, son hilachas ideológicas, fragmentos articulados de manera barroca. Se dan en el siglo XX, entonces, es decir, esta utilización del concepto de raza. Boulainvilliers, por ejemplo, no hablaba de raza, hablaba de pueblos. Inclusive los aristócratas que emigran después de la Revolución Francesa a Gran Bretaña y a Alemania y a Europa, llegan a hablar de que son pues herederos de los francos conquistadores y además de que es importante formar una internacional de la aristocracia para defenderse del pueblo. Y el pueblo va a ser considerado ya no como en el caso de Boulainvilliers, el pueblo vencido, sino va a ser considerado como una amalgama de distintos pueblos venidos de todas partes. Y por lo tanto, de esa manera va a buscar la descalificación del tercer estado desde una perspectiva racial. Ya podríamos hablar de racial, aunque no se menciona, porque el concepto de raza es del siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX? Porque en el siglo XIX se desarrolla la ideología racial sobre la base de este uso político de la raza, de la convocatoria a la raza, de este antisemitismo, que va a ser un instrumento político
de los estados en crisis y de los gobiernos en crisis. Es decir, va a ser usado políticamente para fortalecer las políticas de los estados y de los gobiernos que se encuentran en atolladeros. Entonces, hay una diferencia importante. Y en el siglo XIX también se da el imperialismo. Y esto ocurre cuando las burguesías nacionales, que están más interesadas en la expansión y por lo tanto, en la medida que topan con los límites nacionales, buscan expandirse y se expanden e invierten extraterritorialmente. Y cuando lo hacen, se suscitan problemas, no solamente de carácter de resistencia de otros pueblos, sino también de inseguridad, pero sobre todo se enfrentan a problemas que tienen que ver con la administración financiera. Y en ese sentido van a buscar recurrir a los estados. Es decir, van a buscar recurrir a los estados-nación y convertir a los estados-nación en instrumentos del imperialismo, que es otra cosa. Desde el punto de vista de Hannah Arendt es otra cosa. El imperialismo es algo que entra en contradicción con el Estado-nación porque se expande, porque va más allá de las fronteras, porque usa más bien al Estado-nación para garantizar y apoyar una expansión constante, la acumulación ampliada, constante de capital a través de una acumulación, si ustedes quieren, ampliada de poder. Y en ese sentido hay una contradicción porque el Estado-nación, digamos, es nacional, es decir, tiene una concepción nacional de la economía, de la política, del Estado y de los límites políticos en sus propias fronteras. Y en ese sentido va a defender a la nación, pero el imperialismo va a buscar expandirse, y al buscar expandirse lo que va a encontrar es otros pueblos, a los que de una u otra manera no solamente los va a dominar, sino integrarlos de una manera jerárquica bajo la dominación de la burguesía imperialista. Entonces, hay diferencias pues entre el concepto de raza, nación, Estado-nación e imperialismo. Pero ¿dónde radica la importancia? La importancia radica que la ideología racista del siglo XIX lo que va a buscar en principio es diseminar la nación, porque el imperialismo no requiere la nación, el imperialismo lo que requiere es, digamos, dominar sobre las naciones en esta expansión continua, constante, compulsiva de la economía capitalista. En ese sentido, esta contradicción es muy importante apuntarla porque la raza va a ser usada precisamente en contra del Estado-nación, no solamente la monarquía absoluta, sino la república, sino también en contra de la nación misma, porque la ideología de la raza no va a aceptar una nación, sino va a distinguir entre aristócratas y pueblo, aristócratas y pueblos, entre vencedores que tienen derecho de conquista y los vencidos. Esa distinción es muy importante y obviamente esa distinción apunta a la diseminación de la nación. Y esa diseminación de la nación va a adquirir en el desarrollo mismo de la ideología racista o racial, va a adquirir distintas tonalidades y distintas consecuencias. Entonces, se da de una manera al principio y de otra manera después, en el contexto de la expansión imperialista, y sobre todo de las guerras imperialistas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se va a dar de otra manera, es decir, se va a dar en el sentido de
hipertrofiar el término de raza, acercarlo más bien de manera paradójica a la nación. Se va a convertir a la nación en raza. Y eso lo va a hacer la ideología racista más conocida y con una aplicación totalitaria que es el nazismo. Cuando ocurre esto, entonces el imperialismo alemán, en el contexto del nacionalsocialismo, del nazismo, lo que va a buscar fundamentalmente es legitimar esta expansión imperialista, legitimar la conquista de otras naciones, de otros países, de otros estados-naciones y de otros pueblos, bajo la ideología ya no solamente imperialista, sino bajo una ideología racial y bajo una ideología racista, de supremacía germana. Entonces, fíjense, digamos, la ideología va a tener distintas combinaciones y composiciones. La ideología racista va a componer de una determinada manera el concepto de raza y nación, donde va a mostrar más bien sus contradicciones para desarrollar después, en el pleno siglo XX, un acercamiento entre el concepto de raza y nación, pero a condición de ¿qué? De que la nación no vuelva necesariamente a sus orígenes de consanguinidad, sino de raza en el sentido entendido por los nazis. Es decir, y por lo tanto va a restringir el concepto de nación, que es una construcción del Estado-nación y una construcción que reconoce la pluralidad social y la pluralidad de los pueblos, que bajo un acuerdo, bajo la Declaración de los Derechos del Hombre, que después se van a convertir en derechos humanos, bajo el reconocimiento de la humanidad, va a plantear la nación como un acuerdo, como un encuentro de los pueblos, como una fraternidad, basadas en el juicio o prejuicio de la igualdad. Y además con el compromiso de la solidaridad. Entonces, el término de raza está reaccionando contra todo esto. No solamente se opone, sino que busca destruir esto, busca destruir la narrativa de la nación desde la perspectiva republicana. Y en el siglo XX se van a dar monstruosidades ideológicas y narrativas donde precisamente la nación va a perder, digamos, este contenido republicano, este contenido aperturante y esta vinculación con el sustrato de humanidad. Entonces se va a deshumanizar a tal punto que se va a reconocer como nación, como derecho de nación a una raza, es decir, a la invención de una raza, la raza germánica, que no es otra cosa que también otro mestizaje que se da y se ha dado a lo largo de la historia de las civilizaciones, en este caso europeas. Entonces son construcciones, pues, ideológicas. Pero lo que aquí hay que apuntar y lo que apunta Arendt precisamente es este desplazamiento conceptual de raza y nación y también de imperialismo. Y el imperialismo precisamente se da desde la perspectiva de Hannah Arendt como producto de una expansión incesante de la acumulación ampliada de capital, que va a requerir para su propia expansión de una acumulación, de la recurrencia a la acumulación originaria de capital en términos de conquista y colonización de otros pueblos, es decir, de la anexión de otros pueblos al Estado-nación imperialista. Y por lo tanto, el imperialismo va a usar el Estado-nación para garantizar el proyecto burgués de expansión.
Fíjense, es distinta la tesis del marxismo austriaco de imperialismo, que establece que el imperialismo se da cuando hay una articulación entre Estado y capital financiero, precisamente en este contexto de la expansión, en este contexto de la acumulación amplia de capital y la competencia, no solamente entre Estados-naciones, sino entre burguesías, ya en la condición de los proyectos imperialistas, de las geopolíticas imperialistas. Hay diferencias, pero también hay analogías entre el marxismo austriaco y las interpretaciones de Hannah Arendt. ¿Por qué son importantes estas interpretaciones? Porque nos dan otro enfoque, nos permiten otras miradas para interpretar, volver a interpretar lo que ha ocurrido en la historia política de la modernidad, en la historia económica y política del capitalismo, del sistema mundo capitalista, de la geopolítica del sistema mundo capitalista, y para poder interpretar desde la situación en la que nos encontramos, que es la crisis del sistema mundo capitalista, la crisis de la civilización moderna, la crisis ecológica. En este contexto es importante, en este contexto y en esta coyuntura es indispensable volver a revisar. Y necesitamos, pues, otros enfoques, otras miradas que nos permitan otras explicaciones que abran, iluminen sobre salidas a los callejones sin salida en las que se ha metido la crisis múltiple del Estado-Nación y la crisis de su producción que ya está saturada con las intermitentes crisis financieras y las crisis especulativas a las que ha llevado el sistema mundo capitalista, y sobre todo a la crisis ecológica que ha provocado su reiterada acumulación originaria de capital, su reiterado despojamiento y desposesión, su reiterada destrucción planetaria. Entonces necesitamos, pues, digamos, otros enfoques que nos ayuden a través de estos nuevos enfoques, de estas miradas, de estos desplazamientos conceptuales, una nueva interpretación que alumbre de una manera más integral, más articulada, integral, más sincronizada, más vinculada a la perspectiva de la complejidad, que nos permita precisamente salidas que también tienen que ser, pues, integrales y por lo tanto, en este caso, de una manera precisa, mundiales. Muy bien, entonces, dicho esto, anotamos, pues, el decurso de estas ideologías, la ideología racista, la ideología imperialista, que adquiere otras connotaciones, la ideología de un imperialismo ya en crisis en pleno siglo XX, que articula una ideología racista y una ideología imperialista, y que usa en este caso al Estado-Nación para sus proyectos de dominación imperialistas con características racistas, de supremacía germana. Es decir, esto se da en el siglo XX, ya en pleno, inclusive podríamos decir, declive de estas ideologías. Estas ideologías que convierten y hablan de lucha de razas, no en el sentido antiguo que rescata Foucault, de guerra de razas, en el sentido de esa aproximación de raza a la consanguinidad de nación, de una nación en el sentido antiguo de consanguinidad, de una nación en el sentido de filiaciones y de alianzas territoriales, que plantean precisamente desde una perspectiva distinta a Boulain-Villers, la ideología aristocrática, plantean contra el derecho de conquista, plantean precisamente una perspectiva de la nación conquistada y frente a la nación conquistadora, que es la aristocracia,
y por lo tanto los antiguos, los de la tierra, requieren deslegitimar, interpelar a las instituciones de la aristocracia, de la dominación y de la monarquía también, y por lo tanto van a reclamar el derecho a la subversión y a la rebelión contra este Estado, que es la cristalización de la dominación de los conquistadores. Entonces es distinta el uso que se hace de guerra de razas, en el caso que recupera Foucault de una manera erudita, y el concepto y el uso de raza que se hace, y de guerra de razas que hace el imperialismo en pleno también declive de la guerra imperialista, porque el imperialismo se da en el siglo XIX, y los imperialismos tardíos, como el alemán, intentan pues replantear otra vez el reparto del mundo, pero en las condiciones hipertrofiadas y escabrosas que como lo hace el proyecto nazi y la ideología nazista. Entonces, tenemos pues que entender y situarnos en estos desplazamientos, en estas transformaciones conceptuales, pero también contextuales, y situar los términos, la variación de los términos, el sentido de los términos, la connotación de los términos y de las nociones que se usan estas ideologías. Y para también entender el declive, la clausura de las ideologías, el crepúsculo de las ideologías que se da pues en este contexto. Según Hannah Arendt, la otra ideología en competencia, en concurrencia, en contraste con la ideología de la lucha de razas, es la lucha de clases, que es la ideología que se va a dar en el desarrollo de la lucha del proletariado europeo, euroasiático y del mundo. Ideología desde el punto de vista de Hannah Arendt, en el sentido de que va a hablar de lucha de clases, y a partir de la lucha de clases interpretar la historia. Es decir, dar un ultimátum, tener una concepción ultimatista de la historia. Buscar, digamos, un fin, una utopía, la realización de una utopía a partir precisamente de esta concepción de lucha de clases. Nosotros estamos acostumbrados a asociar la lucha de clases ya a las connotaciones que tiene la tesis del modo de producción capitalista, que concibe dos clases en términos metodológicos, la burguesía y el proletariado. Los propietarios que no producen y los no propietarios que producen, el proletariado. Y a partir de este concepto de modo de producción se ha dado lugar al concepto de formación social, que incluyen, más que otras clases, si ustedes quieren, procesos de clasificación, procesos de clasificación en torno a estas dos clases. Es decir, clases medias, ¿no? Campesinado, que son herencias de las formaciones sociales precapitalistas y no capitalistas, que en el contexto del desarrollo del capitalismo tienden a desaparecer y aparecer o como proletariado o como burguesías. Bueno, estamos acostumbrados a interpretar la lucha de clases desde esa perspectiva, entendiendo que el marxismo tiene, digamos, como tres bloques. El bloque de la teoría del valor, que es ricardiana, de donde deriva la teoría del modo de producción capitalista, que es una teoría ya propia de Marx. El otro bloque es la teoría de la lucha de clases, que adquiere unas características más sociológicas, si podemos hablar de esa manera,
y que interpretan la historia desde la perspectiva de la lucha de clases, ya no la historia desde la perspectiva de los modos de producción, de las dinámicas de los modos de producción. Bueno, el marxismo vulgar habla de leyes económicas o de leyes de la historia, que es una barbaridad. Pero dejemos eso a un lado, lo que aquí interesa es mencionar los bloques. Y el otro bloque que conforma el marxismo, por lo menos de las fuentes, es el bloque de la crítica de la ideología, que nace también en el Capital como crítica del fetichismo de la mercancía. Muy bien, estamos acostumbrados a pensar la lucha de clases desde esa perspectiva. Hannah Arendt llama al uso de la tesis de la lucha de clases ideología. Y no nos olvidemos que va a apuntar precisamente a partir de estos grandes bloques también de su libro, Orígenes del Totalitarismo, en 3 volúmenes, y en este caso en 3 tópicos, en 3 aspectos importantes que van a dar lugar precisamente al totalitarismo. Es decir, el antisemitismo, que es el tratamiento del primer volumen, el imperialismo, que es el tratamiento del segundo volumen, y el totalitarismo, que es el tratamiento del tercer volumen. Es decir, llegaríamos al totalitarismo, a los totalitarismos en las 2 versiones, en la nacionalsocialista y en la stalinista, que tienen distintos discursos, que tienen distintos contextos, salvo el contexto que comparten del sistema mundo capitalista, de la crisis del sistema mundo capitalista y de las respuestas políticas e imperialistas a esta crisis, que tienen que ver precisamente con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y tienen que ver con el contexto ya de la Guerra Fría, donde emergen de la Segunda Guerra Mundial 2 hiperpotencias. La hiperpotencia estadounidense norteamericana, que responde al bloque no solamente liberal, que ellos llaman democrático, que es de la democracia formal, institucional, y al bloque soviético, que de soviético, como hemos dicho, no tiene nada, porque no devuelve el Partido Comunista o el poder a los soviets. Pero tenemos otro bloque. Es decir, estos bloques que se reparten el mundo entre las 2 hiperpotencias. Entonces ya se entran a otro contexto, y en ese contexto, obviamente, las ideologías adquieren otras connotaciones. Diríamos, pierde inclusive sus capacidades narrativas y enunciativas, porque van a tener que justificar y legitimar los proyectos postimperialistas, déjenme utilizar esta palabra porque tendríamos que hablar de esa forma, de la hiperpotencia estadounidense y norteamericana y del proyecto de la hiperpotencia de la Unión Soviética. Entonces estamos en otro contexto y las ideologías adquieren un carácter mucho más artificial, es decir, de aparatos muy vinculados a partidos, en el caso de la Unión Soviética, al partido único, y muy vinculados a partidos liberales en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en ambos casos, estas ideologías artificiales disminuidas van a ser propagadas por medios de comunicación de masa que tienen, digamos, un desarrollo mucho más amplio que antes. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son estos cambios de contexto. Bien, estos cambios de contexto, los cambios de desplazamientos conceptuales y, por lo tanto, los cambios de los desplazamientos y las transformaciones de la ideología. Con eso llegamos al siglo XXI, donde después de la caída del muro de Berlín y de los estados del socialismo real, se entran a una aparente predominancia de una sola dominación, de la dominación de una
hiperpotencia descomunal, que es la de Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, se llega a un multilateralismo debido a que ante la competencia, ante la transformación estructural del desarrollo capitalista y de sus revoluciones, no solamente industriales, sino también tecnológicas, científicas y cibernéticas. Ante este contexto, la hiperpotencia hipertrofiada norteamericana termina disminuida y termina entrando en su propia clausura. Y en este contexto distinto, que es el contexto de la crisis que conocemos, que es nuestro presente, que es la crisis de la connotación muy clara del Estado-nación, la crisis múltiple del Estado-nación, que también es la crisis múltiple del imperio, del orden mundial de las dominaciones, la crisis del sistema mundo capitalista ya con una connotación muy fuerte en términos estructurales y orgánicos, ¿no? que además se dan en lo que ha desatado el desarrollo del capitalismo, que es la crisis ecológica de gran magnitud que amenaza la sobrevivencia humana. Ya en este contexto se vuelven a dar, digamos, los usos ideológicos, pero de una manera balbuceante, como hemos dicho, y ni siquiera ya artificial, ni siquiera con la búsqueda de resolver los problemas de legitimación de los grandes proyectos de las hiperpotencias, sino de una manera muy diseminada, muy fragmentada, muy distribuida, muy disminuida y además sin absoluto rigor. Es decir, lo único que interesa es amarrar fragmentos de discursos y lachas de discursos y dar lugar, digamos, a ciertos usos ideológicos que no tienen el horizonte ni las connotaciones ni los alcances que tuvieron las ideologías, las grandes ideologías. Entonces no estamos en esas narrativas ideológicas, las grandes narrativas ideológicas, sino estamos ante balbuceos de narraciones, ni siquiera narrativas ideológicas fragmentadas. Entonces, esto podrían ser definitivamente los síntomas de la decadencia, ya en el ingreso a una clausura del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna. Nosotros aquí acabaríamos nuestra exposición, que es más de carácter introductorio y descriptivo, poniendo en mesa, digamos, las temáticas para ser tratadas en otra exposición de una manera más analítica.